Our next eminent speaker is Mrs. Elena Cales, who is a member of the Parliament in Guatemala and has been elected for the Central American Parliament. She's a great supporter of the Jamaat and played a key role in making official arrangements to host Hazrat Anwar in Guatemala in 2018. I'm pleased to welcome her to this Jalsa Salana and invite her to come and say a few words. She will address us in Spanish and a translation will follow. Assalamu alaikum. Su Santidad, respetables y distinguidos invitados y miembros de la comunidad musulmana Ahmadiyya, que la paz y la bendición de Dios sean todos con ustedes. Es para mí un gusto poder compartir con todos ustedes y felicitarlos por su convención anual Jalsa Salana. Me siento muy feliz de tener la oportunidad en esta Jalsa Salana de agradecer a la comunidad musulmana Ahmadiyya y en especial a su santidad Mirza Masroor Ahmad por su histórica visita a mi país, Guatemala, con el único propósito de llevar un mensaje de paz y una muestra de fraternidad hacia nuestro país, en la ocasión de la inauguración del Hospital Nasir, el cual fue inaugurado personalmente por su santidad en octubre del 2018. La organización Humanity First de Guatemala desde el 2010 está sirviendo al país y a beneficio a más de 70,000 personas con programas educativos, servicios médicos y cirugías de cataratas de forma gratuita. Como congresista de mi país, Guatemala, me siento muy agradecida por todo el trabajo que han desarrollado desde una década y por haber tomado en cuenta a Guatemala para el desarrollo de estos programas de ayuda humanitaria y por el desarrollo de este hospital de primera categoría. Que Dios les bendiga por su enorme gratitud para con todos los pueblos necesitados. Buenas tardes y muchas bendiciones al pueblo y a la comunidad Ahmadiyya. Gracias. Frida Mutsab to come and translate it for us, please. Translation of the speech given by Ileana Cales. Assalamu alaikum. It is my pleasure to congratulate you for your Jalsa Salana. I thank the Ahmadiyya Muslim community and especially His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad for his historic visit to my country, Guatemala, with the sole purpose of carrying a message of peace and for giving a show of fraternity towards our country on the inauguration of Nasir Hospital. Humanity First Guatemala, since 2010, is serving the country and has benefited more than 70,000 people. As a congresswoman from my country, Guatemala, I feel very grateful for the work developed and for having chosen our country for the development of these programs. May God bless you for your enormous gratitude to the needy people. Thank you.